Ok, ¿alguien puede desmutearse y decirme si ven el movimiento de cursor, si están viendo bien la imagen, por favor? Sí, Bueno, profe, se ve la imagen y se ve el cursor. ya. ¿Eres Martín? Correcto. Jaja, ya te conozco la voz. Así que, bueno, comencemos entonces. Bueno, como siempre, el sumario, es decir, estos son los aspectos que vamos a tratar durante el día de hoy. Como les dije, estaremos haciendo énfasis como presentación o como clase introductoria a las generalidades de este sistema. Hablaremos, por supuesto, particularmente de los riñones. No podemos mencionar una asignatura con nombre, morfofunción, sino destacamos los aspectos relacionados con la fisiología, con la estructura, tanto macroscópica como microscópica, y algunos temas localizados con los aspectos del desarrollo, como veremos el día de hoy. Lo localizaremos, hablaremos de sus posiciones, sus detalles, la topografía, muy importante, sobre todo con vistas a lo que es el examen físico, también sus relaciones anatómicas, muy particularmente en la anatomía del riñón, las envolturas y los medios de fijación. Y bueno, por supuesto, como les dije, la estructura desde el punto de vista microscópico creo que es un tema que no podemos soslayar en la clase de hoy cuando hablamos de procesos, como mencionaremos a continuación. Y también sobre las características particulares de la circulación sanguínea renal. También este sistema urinario no solo produce orina, sino también necesita conducirla, almacenarla y por supuesto después la evacuación. Así que hablaremos de vías conductoras, explicaremos lo que llamamos sistema pielocalicial, donde veremos los cálices mayores, menores, la pelvis y el ureter. La vejiga, su localización, posiciones y relaciones anatómicas, aquí distinguiremos en los sexos masculino y femenino. Y le dedicaremos un capítulo pequeño pero importante a la uretra masculina, más como rememoración, donde hablaremos de las posiciones y recordaremos qué son las dilataciones, los estrechamientos de esta parte de este sistema. Y, por supuesto, durante toda la actividad trataremos de establecer ese vínculo básico clínico que les permita a ustedes de alguna manera hacer visible la importancia de esta materia de cara al futuro inmediato de ustedes ahora en tercer año, a partir del tercer año. Lo cual vincularemos a aquellos métodos de estudio e investigación que con más frecuencia son usados en también un número frecuente de patologías que pueden afectar los órganos que componen este sistema. Así que dicho esto, bueno, hablaremos un poquitico del sistema urinario. Miren, para introducirnos en este sistema urinario más allá de los órganos, tenemos que comenzar hablando primero de funciones básicas generales que los invito a revisar conceptualmente desde el punto de vista fisiológico. Es decir, cuando hablamos del sistema urinario, procesos fisiológicos o funcionales como filtración, reabsorción y resorción, que los invito a buscar las diferencias en su significado, sobre todo desde el punto de vista médico, procesos de secreción y excreción de compuestos que puse aquí algunos porque ya les son familiares estos nombres, como la urea, la creatinina, el ácido úrico, y ahora en recién digestivo los pigmentos biliares, incluido también la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, del cual hablaremos muy particularmente a continuación. Y bueno, como le dije, está compuesto por un conjunto de órganos que a través de la producción, conducción, almacenamiento y evacuación de la orina controlan, y esto es solamente diciendo desde el punto de vista más genérico, es decir, la regulación, el volumen de los líquidos corporales mediante el metabolismo hidroelectrolítico. Es decir, esto, su nombre habla por sí solo, agua y electrolito, que todos sabemos a qué nos referimos. Entonces, dicho esto, vamos a hacer un poquitico más de énfasis en lo que es la regulación precisamente de ese metabolismo hidroelectrolítico. Todos estos son temas que van a abundar y van a estudiar en detalles en fisiología. Y es la principal carga de contenido en cuanto a complejidad, digo yo, o es mi opinión, se refiere con respecto a este tema. Así que, miren, esta regulación del metabolismo del agua y de los electrolitos inicia con un proceso de filtración glomerular de células y proteínas de la fracción líquida de la sangre. Para eso los invito a mirar ya desde ya esta imagen que tenemos aquí abajo, que está representando a un corpúsculo renal. Es decir, aquí vemos toda la cápsula, la cavidad,
y este sistema de capilarización muy especializado que constituye el glomérulo. Si ven, del lado de acá ven la llegada de un vaso importante. Se trata de una arteriola que le vamos a llamar arteriola aferente, ya que llega precisamente a esta estructura. Y después de este proceso de capilarización vemos cómo la sangre pues abandona a través de una arteriola eferente. Esto, si lo llevamos a continuidad, nos damos cuenta que más allá de que el proceso final de la producción de la orina va a extenderse un poco más allá del glomérulo, que lo estamos viendo aquí. Hemos hecho una ampliación en esta imagen para ver todo un sistema conocido con el nombre de túbulos renales. Después hablaremos un poquitico más de los nombres de cada uno de ellos. Y a través de todo este sistema de túbulos renales, pues se producen, como ya habíamos mencionado, procesos de extrema complejidad, como son la reabsorción y la resorción, y también la secreción a través de estos tubos. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, el tema yo creo que girará sobre todo en las clases de fisiología a descubrir aquellos numerosos factores que lo regulan, dentro de los cuales hablarán de fuerzas físicas, hormonas locales y sistémicas que pueden y de hecho actúan en esta función. También remarcar algo muy importante que estoy seguro que van a tratar sí o sí, que es la regulación del equilibrio ácido-base de nuestro organismo. Importante en la concentración de hidrogeniones, que pongo aquí dos ejemplos en los cuales esto es vital, como es el catabolismo enzimático y las funciones en las cuales ya participa el sistema nervioso central. Aquí vemos en condiciones, es decir, en este caso la adición de hidrogeniones o el hecho de cuando son removidos y cómo participa, es decir, esto en la regulación del equilibrio. Pueden dedicarle un tiempo más, pero como les dije, son cosas que van a tratar en detalle. Entonces, pasemos un poquitico a hablar un poco más particularmente, ya no del sistema, sino de estos órganos que se conocen como los riñones. Y queríamos comenzar hablando un poquitico de la función secretora de estos órganos, pero enfocados en la liberación de un importante compuesto como la renina. Esto se realiza en una parte de la estructura de este sistema que vamos a tocar también un poquitico más adelante en la cátedra y que conoceremos como aparato yuxtaglomerular. Si ven aquí en esta imagen, voy a quitar esto de acá, ahí está. Bueno, si ven esta imagen aquí, bueno, está siendo representado nuevamente el corpúsculo renal, o sea, el glomérulo y la cápsula glomerular o cápsula de Bowman, que es el epónimo por el que prácticamente todo el mundo lo conoce. Aquí nuevamente vemos la arteriola aferente, la arteriola eferente, este sería el polo vascular del glomérulo, y aquí vemos el túbulo contorneado distal, uno de los sistemas de túbulos renales. Entonces, dicho esto, hablar un poquitico que esa liberación de renina va a estar o va a existir como respuesta a una serie de estímulos. El primero tendría que ver aquí con la arteriola eferente y se refiere a la disminución de la presión aquí en esta arteriola. La estimulación simpática, bueno, la regulación nerviosa, como ustedes saben, de todas estas vísceras, es responsabilidad del sistema nervioso autónomo, lo que ya ustedes conocen como sistema nervioso autónomo. Y por supuesto, también otro elemento importante que sirve de estímulo es la disminución de la fracción de sodio a nivel de la nefrona, lo cual es sensado por una serie de células que después veremos cuando hablemos del aparato yuxtaglomerular y que se encuentran aquí en el túbulo contorneado distal y que reciben el nombre de mácula densa. Otro aspecto importante que van a estudiar en detalle y que desde ahora también lo significo es que la renina es convertida por una enzima que se libera a nivel de pulmón, la enzima convertidora de angiotensina, que la convierte en angiotensina 2. Bueno, este compuesto final es un gran vasoconstrictor. También la renina, aunque no lo puse aquí, bueno, lo van a estudiar, estoy seguro. Pero es importante que sepan cómo interviene en el estímulo de las glándulas suprarrenales para la secreción de aldosterona y también la influencia que tiene sobre
la hormona antidiurética o vasopresina, cosa que vimos en endocrino, en hipófisis. Así que por ahí anda el juego. Y bueno, todo esto, por supuesto, este sistema renina-angiotensina es un regulador crucial del equilibrio, como ya veníamos mencionando, hidroelectrítico. Incluimos aquí en particular la presión arterial y, en consecuencia, pues por supuesto, el funcionamiento del sistema cardiovascular. Otras funciones no menos importantes, como son la síntesis de eritropoyetina, que estamos viendo en hematía, un glóbulo rojo, eritrocito, como quieran decirle. Esta hormona regula la producción de estos elementos celulares de la sangre a nivel de médula ósea, y eso, bueno, determina el volumen total del glóbulo rojo, o sea, tiene un factor determinante en ese volumen. La producción de calcitriol, bueno, un eje más que vital en la regulación del metabolismo del fósforo y del calcio, indispensable para el mantenimiento de la integridad de los órganos que forman parte del sistema osteomiarticular, en este caso los huesos. La liberación de trombopoietina, que estimula, como ven aquí en esta imagen, la producción de plaquetas a partir de megacariocitos, y aquí en esta fotografía electrónica, bueno, todo el proceso hemostático en el cual participan estas células, como ya conocen. También la síntesis y liberación de algunos factores antihipertensivos, como son las prostaglandinas vasopresoras. Y esta imagen que les dejo finalmente, porque creí que era didáctica a la hora de entender un poquitico del lado de acá, es decir, los órganos que forman parte del sistema urinario, y en caso de las funciones, bueno, todo lo que veníamos describiendo, pero de una manera quizás un poquitico más organizada, como ven aquí, el filtrado, la eliminación de medicamentos, o sea, este es un aspecto que no debemos nunca desconocer, por cuanto hemos comentado de la importancia que tiene para nosotros como embajadores de esta profesión insistir en que a las personas en que no se automediquen, ya que cualquier tipo de medicamento, es decir, no es del todo inocuo, y tenemos que ver las contraindicaciones, los efectos colaterales y la eliminación, que es otra de las partes muy importantes con los medicamentos. No vaya a ser que cree de alguna manera un fenómeno de toxicidad o que sea contraproducente para otros órganos de nuestro cuerpo. Aquí seguimos, bueno, el volumen plasmático, por supuesto, el control de los líquidos, no solo a nivel de sangre, a nivel de linfa, de líquido intersticial, es decir, todo el espacio extracelular. Aquí vemos, bueno, la excreción de productos de desecho, como ya mencionábamos, la presión arterial, hablábamos de la renina, equilibrio ácido básico, la eritropoiesis, la vitamina D3, iones, en fin. Denle un vistazo y véanlo. Cualquiera de las dos variantes, esta como resumen y la otra quizás un poquitico más dirigida hacia enfocarnos en aquellas funciones que creo que no deberían dejar pasar, es algo para lo cual está diseñada esta cátedra, es decir, esta parte de la cátedra. Es decir, solamente subrayar, ustedes hacen preguntas recurrentes siempre diciendo, bueno, ¿qué es lo más importante? Bueno, de eso se trata, de organizarles un poco desde ya aquellas funciones que creo que son las, dentro de las muchas más que existen, las fundamentales. Entonces, hablemos un poquitico ahora ya dentro del tema de la macroscopía de estos órganos que forman parte del sistema urinario. Hablaremos un poquitico en particular de los riñones. Bueno, miren, aquí los podemos ver. Por supuesto, hemos cortado un poco de hígado del lado de acá, hemos quitado todas las vísceras digestivas, dejamos apenas, en este caso, la aorta, vemos los dos pilares del diafragma, un poco del vaso aquí, pero vamos a situarnos aquí en estos órganos que estamos viendo a ambos lados y rodeados, como ven aquí, por un importante contenido graso, del cual hablaremos de su importancia como medio de fijación en su momento. Así que si los vamos a situar, bueno, pues por supuesto, dentro de la cavidad abdominal, órganos que con respecto al peritoneo parietal, que cubre la pared posterior del abdomen, se consideran retroperitoneales, es decir, por detrás de ese peritoneo. Y como siempre establecemos niveles con respecto a la columna vertebral. Entonces hablaríamos situados aproximadamente entre las vértebras 12 torácicas y primera o segunda lumbar indistintamente. Sobre todo en el caso del riñón derecho, como ustedes ven aquí, si establecemos un nivel
aunque aquí no es totalmente visible, pero siempre se encuentra más descendido, y esto un poco se explica. Todo el lado derecho, recuerdan pulmón, la presencia del hígado, decíamos, el pulmón derecho siempre es más cortico en su eje longitudinal, pues aquí los riñones estarán un poco siempre más descendidos con respecto al izquierdo. El derecho, un poquitico más descendido con respecto al derecho, eso es normal. Como les dije, aquí lo podemos ver en este corte donde podemos visualizar una vértebra lumbar y por aquí vemos vaso, páncreas, aorta, cava y más adelante todas estas vísceras que dije que habíamos retirado. El peritoneo parietal describiría aproximadamente esta disposición que vienen ahora en amarillo y los riñones quedando por detrás. Por eso es que se le consideran órganos retroperitoneales. Aquí otra imagen para poder visualizar lo mismo, pero donde hemos quitado toda la pared anterior del abdomen y las vísceras que están situadas por delante. Aquí podemos apreciar el riñón derecho y aquí el riñón izquierdo. Como les dije, fíjense que hay una pequeña área aquí señalada que se correspondería con lo que es el área desnuda del hígado, el área que está ocupada por el ligamento coronario y los triangulares a los lados, que puede ser que el riñón quede un poco expuesto. Y también esta zona, en caso del derecho, donde el colon ascendente deja de ser tal para transformarse en transverso, y esto constituiría lo que llamamos flexura cólica derecha. También en el riñón izquierdo, como ven aquí, representado, pues lo vamos a ver por detrás del peritoneo y también relacionándose en su cara anterior, en la parte más inferior de ella, con lo que sería la flexura cólica izquierda. Ya para que vayan viendo algo de las relaciones anatómicas también. Bueno, como siempre, cuando nos enfrentamos a, perdón, a un órgano, a una víscera, pues más allá de su concepto, y reitero, y esto es importante, cuando uno se va a más de un concepto, lo primero que tiene que hacer es establecer los parámetros en los cuales va a basar ese concepto, que para nosotros, en este caso, lo más importante es un concepto que tiene que ver con la morfología, con la función, serían esos dos parámetros a considerar. Bueno, pues establecemos el concepto, vemos las funciones y, por supuesto, localizamos, situamos el órgano del cual vamos a hablar. A partir de ahí, lo más general es lo que nosotros conocemos con el nombre de porciones. Entonces, ¿cuáles serían las porciones que se describen en los riñones? Bueno, dos extremidades o polos, y el apellido tiene que ver con la disposición, o sea, extremidad o polo superior y extremidad o polo inferior. También veremos la presencia de dos bordes, un borde medial y un borde lateral. El borde medial es importante, fíjense que es cóncavo en comparación con el borde lateral, que siempre va a ser convexo en sentido lateral. Así que el borde medial, decía, su importancia también radica en el hecho de que aquí vamos a encontrar el hilio del órgano, pues donde van a transcurrir o van a discurrir los elementos que forman el pedículo renal. Aquí vemos tres de los más importantes, es decir, las arterias, las venas y, en este caso, la pelvis renal, que se continuaría como uréter y que viene de el sistema de cálices mayores. Después hablaremos de esto un poco más de detalle. Pero recordar esto. Las caras, bueno, una cara anterior y una cara posterior. Generalmente la cara anterior es una cara convexa en sentido anterior, mientras que la cara posterior es una cara aplanada. Esto por la relación que guardan los riñones posteriormente, que asientan sobre un lecho muscular formado sobre todo a expensa del músculo psoas mayor, cuadrado lumbar y una pequeña parte del diafragma. Pero es un dato importante cuando estamos en un riñón aislado y queremos definir, más allá de esto, la cara anterior de la cara posterior. Como siempre, y un poquitico les vamos a introducir la topografía y las relaciones anatómicas de los riñones. Como ven en esta tabla que les estoy presentando, después veremos esto en imágenes, las relaciones posteriores de ambos riñones son casi idénticas. Y por eso podemos hablar de una pequeña parte del músculo diafragma, como ya les mencioné, los músculos psoas mayor,
cuadrado lumbar, la 12 costilla y el nervio intercostal 12º, que también tiene un nombre propio, como ustedes conocen, que se llama nervio subcostal, y dos nervios que recortarán del plexo lumbar, como son el nervio iliohipogástrico e ilioinguinal. Y esto es común tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Ahora, cuando pasamos a las relaciones anteriores, bueno, pues tenemos que significar, ya ustedes conocen la cara visceral del hígado y la impresión que dejaba el riñón derecho ahí como impresión renal. Bueno, pues ahora lo transformamos y decimos la cara anterior del riñón derecho o la parte superior de la cara anterior del riñón derecho se relaciona con el lóbulo derecho del hígado con su cara visceral. También vimos anteriormente la flexura cólica derecha. Cuando pasamos al riñón izquierdo, bueno, de arriba hacia abajo tendríamos que significar en esa cara anterior, primero la relación con la cara posterior del estómago y el vaso. La cola del páncreas, que generalmente se relaciona con esa cara anterior, pero en su tercio medio, y finalmente un poco más abajo la flexura cólica izquierda. En el caso de las relaciones mediales, tendríamos que significar, en el caso del riñón derecho, bueno, la porción descendente del duodeno, esta primera parte del intestino delgado, y un poquitico más alejada a la vena cava inferior. Mientras que cuando hablamos del riñón izquierdo, tendríamos que situar un poco a la aorta abdominal y también una parte de las asas intestinales, sobre todo del yeyuno. Y en el caso de las relaciones superiores, bueno, lo vamos a circunscribir sin ninguna duda a la presencia de dos glándulas importantes endocrinas, derecha e izquierda, que son las glándulas suprarrenales. Así que dicho esto, vamos a ver un poco esto cómo es de verdad en imagen. Miren, aquí tenemos una vista lateral y aquí estamos viendo, por supuesto, el riñón derecho. Todo esto que ven aquí es diafragma. Aquí estamos viendo el músculo cuadrado lumbar. Fíjense los procesos espinosos de la columna vertebral aquí. Y, bueno, más imágenes para poder ver. En esta vista anterior, cuadrado lumbar y psoas. Aquí aparece el psoas menor, que es un músculo inconstante, pero fíjense, psoas, cuadrado lumbar y parte del diafragma serían las disposiciones posteriores para los riñones. Y como les dije, bueno, costilla, subcostal, y este es otro tipo de división, ilipogástrico e ilioinguinal. Aquí los podemos ver. Subcostal, muy cerquita del ilipogástrico, y el ilioinguinal. Lo estoy instando a ver un poquitico el recorrido y el territorio de inervación de estos nervios. ¿Por qué? Bueno, creo que uno de los ejemplos más importantes lo podemos ver asociado a algunas de las patologías, como les decía, que con frecuencia afectan a estos órganos. Entonces, las litiasis, es decir, la formación de cálculos a nivel de riñón, responsables de uno de los dolores más intensos que pueden ver ustedes. Bueno, de hecho, las mujeres se refieren como al dolor más profundo, al dolor del trabajo de parto, pero los hombres apelamos al cólico nefrítico. Y el cólico nefrítico, bueno, la causa principal es el atascamiento con desgarramiento interno de un cálculo en todo lo que es el sistema de conducción. Seguiremos hablando un poco de esto. Pero la pregunta es, si el riñón no puede retener, es decir, no puede evacuar la orina que produce, comienza a dilatarse. Y esta dilatación, este aumento de tamaño conocido como hidronefrosis, pues por supuesto puede crear compresiones sobre estos nervios y es una de las características que refiere el dolor, es decir, el dolor referido, el dolor reflejo. Es decir, que no solo vamos a encontrar quizás dolor en la zona que todos acostumbramos a decir pueden ser los riñones, la zona lumbar, sino que también ese dolor puede ir irradiándose y por eso los invito para que comprendan la importancia del ejercicio clínico de razonamiento a partir de estos conocimientos, de hacer el diagnóstico presuntivo sin necesidad de imagenología, ni más nada que nuestro intelecto, un poquitico inferir en qué zona probablemente esté atascado el cálculo a partir de las manifestaciones dolorosas que pueden aparecer. Este ejercicio de relacionarlo es muy importante, pero se necesita el conocimiento del territorio de inervación, tenerlo bien claro.
y nos vincula esta materia no solo con las relaciones anatómicas de los riñones, sino también con lo que ya hemos tratado del sistema nervioso. Así que dicho esto, vamos a ver un poquitico también. ¿Ven? Aquí tienen el riñón derecho y la relación. Fíjense que hemos tenido que levantar un poquitico, estos son separadores, el hígado, para poder ver el riñón. O sea que la relación sería antero-superior, ¿verdad? Un poco. Entonces, si seguimos con estas relaciones anteriores, perdón, con estas relaciones anteriores que habíamos mencionado, decíamos la flexura cólica. Fíjense que aquí ya estamos hablando de colon, el inicio del colon transverso. A esta zona de aquí es lo que se le conoce con el nombre de flexura cólica izquierda y que está siendo representada en esta zona. No la vemos porque aquí hemos quitado todo lo que es ciego apéndice, intestino, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide. Entonces lo que vemos es sencillamente contacto directo de la cara anterior del riñón derecho en su parte inferior con esta flexura cólica derecha. Aquí lo haría con la flexura cólica izquierda. Entonces, y aquí vemos la relación, por supuesto, con el hígado. Esta misma, pero en un corte transversal al eje longitudinal del cuerpo para poder establecerlo. Si nos referimos al riñón izquierdo, bueno, pues miren, aquí tenemos el riñón izquierdo y miren estos dos órganos que estamos significando aquí, el vaso y el estómago. Aquí hemos cortado el estómago, pero vemos entonces posteriormente a la cara anterior del riñón derecho en su parte más superior. Por eso decía, en la parte superior con el estómago y con el vaso, como vemos aquí. También mencionábamos de relaciones con la parte anterior o la cara anterior del riñón izquierdo al páncreas, muy particularmente la cola del páncreas, como vemos aquí también. Y decíamos en el tercio medio de la cara anterior, mientras que la parte inferior la dejábamos para flexura cólica izquierda, como también podemos ver aquí. Bueno, un poquitico las relaciones mediales, aquí vemos el riñón derecho, no vemos el duodeno, porque aquí estaríamos ya a nivel de píloro, vemos nada más la posición superior, son esquemas. La vena cava inferior, mientras que en el caso del riñón izquierdo, relación medial con la aorta abdominal, como ven aquí, y a este nivel estarían también parte de las asas intestinales. Aquí otro corte para que puedan ver más de lo mismo. Entonces, dicho esto, donde ya podemos localizar los riñones, tenemos en cuenta sus relaciones anatómicas, su topografía, pasemos un poquitico al examen físico. Miren, en condiciones normales los riñones palpables, al estar situados en la pared posterior, pues resulta algo bastante difícil, solamente de personas extremadamente delgadas y un abdomen blando, depresible. En realidad son órganos que están situados bien posteriormente. O sea que ahí va a cobrar sobre todo importancia en el examen físico un tipo de maniobra que forma parte de la percusión, pero una maniobra especial llamada puño percusión y que se realiza tal como estamos viendo aquí en esta imagen. Es decir, con la palma de la mano apoyada sobre la zona que ahora vamos un poquitico a descubrir aquí, ya que vamos a partir de lo que son los puntos costo vertebral y costo muscular, pues se percute. Y como ya les dije, cuando se sospeche que se trata de un cálculo y hay un cólico nefrítico, no se le ocurra hacer esto, porque el dolor del individuo va a ser, si ya es insoportable, el que trae al individuo a consulta cuando usted hace esta maniobra, pues por supuesto es contraproducente totalmente. Y como les decía, se exploran aquí dos zonas. O sea, se percute, se puño percute a nivel del sitio donde la columna vertebral se articula con la 12ª costilla, y a esto le llamamos punto costo vertebral, y se percute en la zona donde esa 12 costilla se cruza con la musculatura paravertebral. ¿Recuerdan los músculos erectores? Bueno, en esa zona encontramos el punto llamado costo muscular. Aquí lo podemos ver. Tanto en el hombre como en la mujer, y el relieve o la parte que tendría o que correspondería con ambos riñones. Fíjense aquí que el riñón derecho se ve
visiblemente más disminuido en cuanto a posición con respecto al izquierdo. No obstante a eso, por delante se exploran lo que se llaman puntos pielorrenoureterales. Y existen los puntos pielorrenoureterales superiores, derecho e izquierdo, por supuesto, medios, igual derecho e izquierdo, y inferiores. Ahora, líneas medioclaviculares para poder situarlo, una línea horizontal a nivel del ombligo, las espinas ilíacas anterosuperiores marcarían los medios, es decir, superiores y medios. Profe, Dígame, le escucho. ¿de dónde viene el prefijo pielo? Porque lo he escuchado en pielotac, pielonefritis, ahora pielorretro. ¿De dónde Sí, viene? el aparato pielocalicial, es decir, de la pelvis renal y de los cálices. Son estructuras que vas a ver ahora, dentro en breve, ya estás ahí. De hecho, cuando tú dices el punto pielorrenoureteral superior, estarías hablando entonces de la exploración o de la palpación que incluye los riñones, incluye la pelvis renal y el inicio del uréter. Mientras que si vas a los medios, estarías buscando o tratando de palpar el trayecto de los uréteres. Y finalmente, el punto pielorrenoureteral inferior se explora a través de un tacto rectal, ya que lo que busca es la llegada de los uréteres a la vejiga. Y las relaciones anatómicas con el intestino recto de la vejiga, pues nos permitirían hacer esto, sobre todo en el caso del hombre. Fíjense aquí, yo creo que lo significamos. Los superiores, los medios y el inferior, como ya les había mencionado, a través de un tacto rectal. Perdón, ¿lo vieron? Pues vamos. Ven la vejiga, aquí ven próstata, uretra y la llegada, en este caso de los uréteres, porque aquí lo que estamos viendo es conducto deferente, pero recuerden que el conducto deferente pasa medialmente a los uréteres. Así que por ahí exploramos la llegada de los uréteres a la vejiga. Entonces, hablemos un poco ahora de las envolturas de los riñones. Bueno, la primera de esas envolturas la estamos viendo aquí en esta imagen, es su cápsula fibrosa. Fíjense que es una delgada lámina que cubre completamente al riñón. Y su nombre habla de la estructura, de cómo está conformada. Esta imagen que estamos viendo aquí, espero que puedan distinguir la vértebra, los procesos transversos, el proceso espinoso, el canal medular, músculo psoas mayor, músculo cuadrado lumbar, los erectores espinales y los músculos anchos del abdomen. Dicho esto, quiere decir que aquí se ha practicado un corte precisamente en el riñón, un corte transversal al eje longitudinal, donde estamos viendo su borde medial, su borde lateral, su cara anterior, su cara posterior, y este espacio que se llama seno renal, que precisamente, si este es el ilio, y por aquí está la entrada y salida de los elementos nutricios del órgano, va a estar ocupado precisamente por ellos, sobre todo por parte de ese aparato pielocalicial del cual le mencionaba ahora Martín, es decir, por los cálices menores, los cálices mayores y la pelvis renal, que ya estaría fuera del riñón. Aquí vemos parte de la pelvis. Entonces esa es la cápsula fibrosa. Aquí la pudiéramos definir o describir como esto que está inmediatamente contorneando al riñón que se ve en la imagen. La otra que le sigue es la fascia renal. Bueno, para esto, lo primero que tenemos que recordar es que esto que estamos viendo aquí sería el peritoneo. Fíjense que aquí sería peritoneo parietal y aquí igual, pero este sería el peritoneo parietal que cubriría las paredes laterales del abdomen y este es el peritoneo que cubre la pared posterior con una serie de órganos como los riñones que quedan retroperitoneal. ¿Qué le seguiría? La fascia transversal. Ahora, esa fascia transversal, cuando llegue aquí, precisamente a la parte posterior de la pared lateral, se divide en dos hojas. Una hoja anterior que va a ir al encuentro de su homóloga del lado contrario para fusionarse. Y una hoja posterior que termina adhiriéndose a las fascias que cubren a los músculos, como mencioné, psoas mayor y cuadrado lumbar. Esto determina que la fascia transversal, cuando se transforma aquí en fascia renal, tiene dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior.
Y también participa como envoltura de los riñones la llamada cápsula adiposa, que sería la grasa, porque todo esto que van a ver aquí, entre la hoja anterior y la posterior, y lo que es la cápsula fibrosa de los riñones, es grasa. Pero como está inmediatamente en la periferia del riñón, se le llama grasa perirrenal, pero no es única. Fíjense que por fuera de la hoja anterior también hay grasa y por detrás de la hoja posterior también. Y a esto le vamos a llamar grasa pararrenal, prefijo que significa al lado. Y esto nos llevaría, más allá de las envolturas, a hablar entonces de los importantes medios de fijación del riñón. Hablaremos, por ejemplo, aquí nuevamente de la fascia renal. Después la veremos en otra imagen porque hacia abajo es abierta y esto tiene su connotación. La cápsula adiposa y el hecho de que sea un medio de fijación y que esto sea grasa nos lleva también a una situación que quería mencionar. Y es el hecho de aquellas personas que de pronto hacen importantes dietas y estas dietas las hacen bajar o tener pérdidas de peso importantes, sobre todo a expensas de grasa, y esto puede provocar un descenso patológico de los riñones, conocido con el nombre de tosis renal. O sea que en estas pérdidas bruscas de peso, no debemos descuidar el efecto colateral que puede aparecer sobre este importante medio de fijación de riñón que puede provocar un descenso patológico, la tosis renal. Como habíamos mencionado, el lecho muscular formado por los músculos psoas mayor y cuadrado lumbar y una pequeña parte del diafragma, pero sobre todo psoas y cuadrado. Los vasos renales también constituyen medios de fijación, sobre todo en el sentido de que quedan de alguna manera fijados al plano medio, las venas a la cava y las arterias a la aorta. Pero esto también tiene su importancia, porque imagínense que queremos diferenciar, digamos, si lo que ha provocado que el riñón esté fuera de su lugar es una tosis renal, o sea, un descenso patológico, o es una ectopia, un defecto del desarrollo donde el riñón se localiza fuera de su lugar. Bueno, uno de los elementos que se siguen como criterios prácticos es el hecho de que el eje longitudinal del riñón no es completamente vertical. Es un eje en esta dirección, oblicuo, y que se une superiormente con el del otro riñón, formando un ángulo abierto hacia debajo. Bueno, si estos vasos dejan fijo el riñón a la aorta y a la cava y se produce, por ejemplo, una pérdida brusca de esa grasa, el riñón tenderá a descender, pero lo hace y se mantiene fijo por los vasos renales. Pero ¿qué pasó con ese eje longitudinal? Porque el riñón lo que tenderá no solo es a descender, sino a hacer esto. Porque está fijado. Cambió ahora la disposición de ese eje longitudinal y el ángulo que se va a crear es abierto hacia arriba. Algo que no necesariamente tiene que cumplirse para una ectopia renal, lo cual en una radiografía donde puede ser simple, donde vemos la sombra del riñón, pues podemos verificar fácilmente a golpe de vista cuando se tiene experiencia, sino trazando los ejes longitudinales y viendo las variaciones. Por poner un ejemplo. Y finalmente, la acción de esto que ya estudiamos en su momento como prensa abdominal, que no es más que la acción en conjunto de todos los músculos que forman las paredes del abdomen. Y con eso estaríamos hablando de lo que se conoce como medios de fijación y puse dos ejemplos importantes de aplicación práctica. En esta imagen, un poquitico más de lo mismo, pero desde otra perspectiva, aquí ven el diafragma, parte de lo que sería ya el cuadrado lumbar, miren el riñón, las dos hojas de la fascia renal, la hoja posterior y la anterior, que decíamos que la hoja anterior se fusiona con la del lado contrario, pero miren cómo es abierta hacia debajo, lo cual facilita también que cuando se pierde grasa, el riñón pueda descender con un grado más de libertad. Bueno, hablemos un poquitico ahora de la estructura de los riñones. Bueno, sí, es un órgano que tiene una corteza que acaba de aparecer aquí señalada. Como ven, es
relativamente pequeña. Esto, por supuesto, aquí habla de 4 milímetros. 4 o 5 milímetros sería lo normal, pero depende también mucho del tamaño de los órganos y en particular de la persona. Es decir, hay riñones normales en individuos más grandes que son, donde esto puede variar de tamaño, pero nunca de manera, términos de centímetros. Así que por ahí anda. Y fíjense cómo esta misma sustancia se introduce entre estas estructuras que son las pirámides renales, formando las columnas renales, parte de la corteza. En la médula, bueno, pues encontramos precisamente las pirámides renales. Fíjense que la base de estas pirámides está dirigida siempre hacia la superficie. Esta sería la base y estos serían los vértices. Y es importante porque fíjense, esta rayita que ven aquí es parte del sistema de túbulos renales. Quiere decir que la orina es llevada hacia el vértice de estas pirámides, a un área que queda totalmente agujereada, recibe el nombre, recuerdan, de la lámina cribosa, del etmoide. Aquí se le va a llamar área cribiforme porque también está llena de agujeritos. Agujeritos que no serían más que la llegada de los túbulos colectores para que la orina sea eliminada. Y vean cómo están esos vértices abocados. De hecho, cada cáliz menor, que es esto que tenemos aquí estamos ya hablando de los cálices, fíjense que abarcan como si fuera una especie de copa. El vértice de 1, 2, hasta 3 pirámides pueden abarcarse por cálices menores. Y hacia ahí se vierte la orina. Entonces, el vértice de la pirámide, aquí vemos un ejemplo, ya habíamos mencionado, por ejemplo, a ver, lo que es el corpúsculo renal, el sistema de túbulos, y aquí vemos el túbulo colector, y lo vemos llegando aquí a este vértice. Este es el área cribiforme, y el vértice de la pirámide se llama papila renal. Esto es la papila renal, la base de la pirámide y el área cribiforme. Dicho esto, podemos hablar un poquitico del especial sistema de la circulación sanguínea renal. Voy a ir un poquitico más atrás para significar algo antes de irme de aquí. Como ven, para que empiecen un poquitico a visualizar esto, cada cáliz menor se va uniendo hasta formar normalmente un número de 2 cálices mayores, de los cuales confluyen para dar origen a esta dilatación, que ya vemos un poco fuera del riñón, que sería la pelvis renal, y a partir de aquí, de que termina la pelvis renal, es que empezaremos a hablar de uretra. Ahora sí. Entonces, sistema de la circulación sanguínea renal. Les decía que este es un especial sistema de la circulación y existen tantas variaciones como riñones existen en el mundo. Pero vamos a dar para ustedes una idea de lo que se ha descrito de una forma clásica con respecto a esto. Bueno, sabemos que las ramas que van a irrigar los riñones, en este caso nos referimos a las arterias, proceden o son considerados ramos viscerales pares de la porción abdominal de la aorta. Bueno, pues aquí estamos viendo precisamente a las arterias renales, una de ellas, por supuesto. Y miren ya, cuando está llegando al ilion, cómo empieza a subdividirse. La rama más clara de todas, de las arterias en las que se subdivide esa renal, que serían las arterias segmentarias. Perdón, déjenme tomar un poquito de agua. Perdón, café. Se seca la garganta de hablar. Bueno, les decía, la subdivisión en arterias segmentarias, la más clara de todas o la de menos variaciones es la posterior, que aquí vemos un poco oculta. Y las otras serían las anteriores. Se da por hecho que existe una arteria segmentaria, en este caso superior, y una arteria segmentaria inferior. Y aquí estamos viendo las anteriores, que en algunos textos como este se describen arteria segmentaria antero-superior y antero-inferior. O sea, superior, inferior, anterior, antero-superior y antero-inferior. Y la posterior, por supuesto. Ahora, fíjense cómo estas arterias ahora aquí se transforman o se empiezan a dividir para dar origen a estas que van por lo que es la parte lateral de las pirámides renales que ya acabamos de ver y se transforman en arterias interlobales.
De manera tal que cuando llegan a la base de la pirámide, tienen que describir como una especie de arco. Y ahí es que aparecen como arterias arqueadas. Y de esas arterias arqueadas van a aparecer subdivisiones aún más pequeñas, que son las llamadas arterias interlobulares. La importancia de estas arterias interlobulares es que las ramitas de ellas ya son arteriolas. Y es ahí donde empezamos a ver la llamada arteriola aferente, que llega al polo vascular del glomérulo, se capilariza y después la vemos saliendo como arteriola eferente. Esa arteriola eferente se vuelve a capilarizar alrededor de todo el sistema de túbulos renales para después irse reconstituyendo. Aquí es donde se produce, por supuesto, todos esos procesos que hablaba de secreción, reabsorción, resorción, y va a dar origen a las vénulas que después van a unirse o van a ir brindando esa sangre a venas que ya hacia la salida del riñón drenan hacia las venas renales tributarias o, vamos a decir, afluentes de la vena cava inferior. Bueno, lo mismo. Y ahí les dejamos para que tengan referencia. Bueno, aquí tenemos una arteriografía, un estudio que ya conocemos que se hace, que indicamos para poder ver o comprobar el estado de la circulación regional, intraorgánica, como podemos apreciar aquí. Y de las ramas principales, por supuesto, mira, aquí tenemos arteria renal, aquí estamos viendo esta gran subdivisión que ya hacíamos mención, y aquí vemos, por ejemplo, la arteria suprarrenal inferior. Recuerden la irrigación de la suprarrenal. En este caso estamos viendo la 12ª costilla. Mírenla aquí, la articulación de la 12 vértebra torácica con la 12ª costilla, con sena, décima. Y aquí un poquitico para que puedan ver la disposición que ya habíamos comentado. Entonces, hablemos un poquitico de algo que van a tocar mucho, pero que no podemos descuidar. Es el sistema de filtrado y excreción renal. Bueno, cuando decimos nefrona, nos estamos refiriendo a la unidad estructural y funcional del riñón. No tengan duda. Entonces, sí, es verdad que su función es la elaboración de la orina. Y ya sabemos que esta no es más que un ultrafiltrado del plasma que ocurre a nivel de ese sistema de capilarización, el cual se produce a partir de la llegada al glomérulo, en este caso por el polo vascular del glomérulo, y en su interior. Por supuesto, los procesos, aquí en esta imagen de abajo lo van a ver quizás un poco más didáctico, aunque menos apropiado para describir el sistema de túbulos renales. Pero aquí estamos viendo, por ejemplo, la arteriola aferente, lo que ocurre en lo que es el filtrado, y aquí a nivel del sistema de túbulos, mencionar la importancia que tiene la reabsorción hacia la sangre, la linfa, lo que sea, y en este caso, los procesos de secreción también de la sangre hacia ese sistema de túbulos. Definir corpúsculo renal, ya lo habíamos mencionado, pero lo citamos ahora como el glomérulo y la cápsula de Bowman o la cápsula glomerular, que es todo esto que están viendo aquí. Sería la parte parietal de esa cápsula. Aquí tenemos la cavidad. En esta dirección es que se produce el filtrado que va a formar la base de la orina. Y también los túbulos renales. Esta no es la ideal, por lo tanto voy solo a mencionar proximal, distal, asa y colector, pero que los vamos a ver mejor aquí. Es decir, aceptemos las arteriolas, todo lo que es el corpúsculo renal, como había dicho la cápsula de Bowman, y aquí vemos, por ejemplo, el túbulo contorneado representado, por supuesto, esto es muy esquemático, túbulo contorneado proximal, van a describir más partes como posición recta y eso, pero no me quiero meter ahí, eso lo vamos a dejar a los histólogos. Es decir, túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, en su posición gruesa y delgada, es decir, en este caso la rama descendente, la rama ascendente, lo que es el túbulo contorneado distal. También se describe aquí una parte que sería el túbulo conector para la conexión con el tubo colector. Es lo mismo conector que colector. Y este sería el que terminaría a nivel de la papila, el vértice
de la pirámide en esa área, formando precisamente el área cribiforme. Así que túbulo contorneado proximal, el asa néfrica o asa de Henle con sus ramas, el túbulo contorneado distal y finalmente el túbulo colector. Profe, Y mencionamos, dígame. ¿En qué parte del riñón se encuentra la nefrona y todo lo que acabamos de ver? Bueno, ahí vamos a ir por partes, porque cuando hablamos de todo este sistema de túbulos que va viajando en las pirámides, ya eso forma parte de la médula. Pero cuando hablamos de la localización del glomérulo, en este caso de los corpúsculos, estamos hablando un poco de la corteza. Así que vamos a ir llegando para que ustedes puedan identificar esa zona. Que, como les dije, eso es más territorio de histólogo, pero no importa, lo podemos comentar así. De todas maneras, ustedes lo van a confrontar más tarde en histología. Entonces, miren, hablábamos de la producción de renina, hablábamos del aparato yuxtaglomerular. ¿Recuerdan? Aquí estamos viendo. Ahora, ¿dónde situamos este aparato y cuáles son sus elementos constituyentes? Bueno, miren, esto es un túbulo contorneado distal. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la mácula densa. Aquí estamos viendo la arteriola aferente y fíjense cómo existen estas células que están del lado acá. Y finalmente esta zona intermedia, en este ángulo divergente que forman la arteriola aferente y eferente. A esto le llamamos células del mesangio, mesangiales o lasis, células pálidas. Entonces, repito los componentes y lo vamos a ver aquí. Las células especializadas de la mácula densa. Aquí la vemos en verde. En este otro esquema, lo mismo. Las células yuxtaglomerulares de la pared de la arteriola, aquí las significo ahora, pero aquí las podemos ver en un azul pálido. Y las células mesangiales, como decía, lasis, que significa pálidas en latín, situadas entre la arteriola aferente y eferente, que aquí las podemos ver. Yuxtaglomerulares, productoras de renina. Recuerden, aquí hablábamos un poquitico que aquí se censaba en esta mácula densa, sobre todo las concentraciones de sodio. Y esta es otra vista para más de lo mismo. Todo lo que es el corpúsculo renal, aquí las arteriolas, aquí las células yuxtaglomerulares, las células mesangiales y toda esta parte del túbulo contorneado distal que representa a la mácula densa. Entonces, hablemos un poquitico de sistema de conducción. Bueno, aquí tenemos riñón. Como habíamos dicho, la corteza. En un riñón fresco pueden ver los corpúsculos renales rojitos aquí, de sangre. Y como les decía, fíjense que aquí encontramos todo el sistema de túbulos, sobre todo los colectores. También aquí hay una parte del sistema de túbulos, por supuesto, pero todo este aspecto radiado que tiene es precisamente a expensas de esos túbulos colectores. Bueno, ya habíamos mencionado los cálices menores abarcando, vean aquí las paredes de esos cálices menores y cómo abarcan al vértice de la pirámide, de la papila, para que la orina pueda pasar a este sistema. Pielo de pelvis renal, calicial de cálices menores y mayores, que aquí vemos 3, por ejemplo. 1, 2 y 3. Cálices mayores que confluyen para formar esta dilatación, que además es importante saber que ocupa el elemento, como veíamos en el pedículo pulmonar, el bronquio principal, el elemento más posterior. Bueno, pues aquí la pelvis renal siempre va a estar situado como el elemento más posterior, bueno, siempre no seramos absolutos, pero en el 99% de los casos se considera normal que la pelvis renal sea encontrada aquí en el hilio de los riñones como el elemento más posterior, es decir, por detrás de las arterias y las venas. Cálices mayores y, por supuesto, la pelvis renal. A partir de aquí, es decir, de este primer estrechamiento, después hablaremos de los estrechamientos fisiológicos de los uréteres, estaríamos hablando de uréter. Quiere decir que vemos su trayecto, aquí correspondería a su trayecto abdominal, y ya una vez que cruzan por delante de los vasos ilíacos, arterias y venas ilíacas comunes, penetran a la cavidad pelviana para alcanzar la vejiga. Son también retroperitoneales, junto con los riñones, la cava inferior, la aorta abdominal
los uréteres son órganos retroperitoneales. Y hay 3 estrechamientos fisiológicos en el uréter, eso es muy importante. El primer estrechamiento, lo ven aquí, es cuando la pelvis renal se transforma en uréter. El segundo estrechamiento coincide precisamente con este paso que hacen por delante de los vasos ilíacos. O sea, en este cruzamiento entre el uréter y los vasos ilíacos. Y el último estrechamiento es un estrechamiento intramural, es decir, dentro de las paredes de la vejiga, ya que los uréteres no llegan perpendicular, sino lo hacen de forma oblicua. Pero esto que existen 3 estrechamientos en el uréter nos lleva de nuevo a una entidad con un gran significado, las litiasis renales. Porque si se desprende un cálculo de aquí del aparato pielocalicial, ¿dónde creen ustedes que queda atascado ese cálculo? Con mayor probabilidad. Si me están siguiendo, estoy seguro que pensaron, bueno, si menciona los estrechamientos y estamos hablando de un cálculo que se ha movido, de hecho, la luz que se considera apropiada para poder expulsar un cálculo por vía del uréter son 5 milímetros. Si usted ve un cálculo mayor de 5 milímetros, ya hay que pensar en otra solución, porque probablemente no pueda atravesar. Y si ese cálculo, que son cálculos de aspecto generalmente coraliforme, así, cae, se atasca y la fuerza que hace la orina lo mueve, desgarra, pues el dolor es muy importante el dolor que produce. Ahora, si ese cálculo queda aquí, en el primer estrechamiento, ¿quién va a sufrir retrógradamente? Pues por supuesto, el riñón. Pero ¿y si queda aquí? En el cruzamiento, ya no solo el riñón es el que está sufriendo, también el uréter. Y si queda a nivel del tercer estrechamiento, pues entonces se añadiría el último trayecto del uréter. Bueno, pues la realidad es una, que esta parte del uréter, de dilatarse por una obstrucción, aquí se añade al territorio del nervio subcostal, hilo hipogástrico y hilo inguinal, el nervio genitofemoral. Y si la obstrucción quedaría a nivel del último estrechamiento, pues se añade otro nervio también del plexo, en este caso, el nervio obturador. Entonces, cuando usted sospecha la presencia de un cálculo y de un dolor tipo cólico asociado al riñón nefrítico, y hay repercusión de éxtasis de orina que puede crear dilatación de estructuras como el uréter y el riñón, pues supongan que si usted hace un buen examen físico y solo está comprometido el territorio de los nervios que pasan por detrás del riñón, pues podemos presumir de que el cálculo ha quedado en este primer estrechamiento. Si a este dolor o territorio de dolor referido, dolor reflejo, se suma el territorio del génito femoral, pues podemos inferir de que el cálculo está siendo retenido en el segundo estrechamiento. Y si aparece por añadidura todo el territorio cutáneo, por supuesto, del nervio obturador, me refiero quizás, digamos, parte de lo que es la piel que cubre la cara medial del muslo, pues pudiéramos pensar en la posibilidad de que esté dilatado todo el uréter, y en este caso se explica a través de la compresión del obturador, que daría síntomas, en este caso de dolor, con relación a su territorio de inervación. Esto es por poner un ejemplo de la importancia clínica, porque lo único que tendríamos es después que confirmar ese diagnóstico y ponernos muy contentos cuando hayamos podido presumir solamente a través de nuestros conocimientos y corroborar a través de un estudio que hemos indicado lo que estábamos pensando. Ese es el momento más feliz de un médico. En cuanto a diagnóstico se refiere, por supuesto, más feliz es cuando le restauramos la salud a un paciente, pero ya esto implica conducta, tratamiento, en fin. Entonces, una más en ampliación para que puedan ver este corte, todo el aparato pielocalicial y ¿quiénes son los cálices menores? Ahí los tienen. ¿Cuáles serían los cálices mayores? Aquí están. ¿Qué es la pelvis renal? Pues ahí la tienen.
Muy bien. Bueno, aquí estamos viendo los uretes. ¿Ven cómo quedan retroperitoneales? Aquí podemos seguir el derecho. Y aquí hemos quitado el peritoneo para poderlo ver un poquitico mejor. Vean las relaciones como son cruzadas por delante por las arterias testiculares u ováricas en dependencia del género. Voy a poner un ejemplo aquí a nivel abdominal. Y estos son, por supuesto, exámenes, estudios que se indican para poder visualizar y tener criterios a la hora de emitir un diagnóstico en relación a las patologías que pueden afectar a estos órganos. Aquí, por ejemplo, vemos esta es una reconstrucción, y esto es una resonancia. Una reconstrucción en una tomografía, reconstrucción en plano frontal. ¿Qué identificamos aquí? Bueno, fácil. Miren, parte del hígado, estómago, vaso. Aquí vemos los riñones, columna vertebral, los músculos psoas. Espero que no haya problema en ver eso. Y aquí, por ejemplo, vemos los riñones y estamos viendo vejiga y los uréteres. Y parte de lo que es la pelvis renal aquí, los cálices y los cálices menores. Cálices mayores y los cálices menores. Vean cómo hacen una especie de copita al final. Esto es una urografía. También se le conocía antiguamente como urograma descendente. Entonces aquí también el contraste permite visualizar las vías conductoras. Aquí vemos vejiga llenándose. Aquí vemos pelvis, se ve mucho mejor. Dos cálices mayores, mucho mejor. Y aquí vemos los cálices menores. Y aquí vemos la sombra renal. Muy bien. Como les decía, desde el punto de vista de la embriología y más allá de aquellos hospitales y de servicios especializados para poder trabajar con las consecuencias de estos defectos o anomalías del desarrollo, a nivel de atención primaria creo que lo importante sería detectarlo para después poderlo derivar. Entonces, ¿en qué consisten, digamos, algunas de las malformaciones congénitas o defectos de desarrollo que afectan con mayor frecuencia a estos órganos? Bueno, les traje algunas de las que yo considero son aspectos que seguro los profesores de histología y de embriología, de embriología sobre todo, les van a insistir. Pero a mi juicio, por ejemplo, el riñón en herradura, vean cómo ambos riñones se unen por su polo inferior. Véanlo aquí en un corte cómo se vería el riñón y vemos este tejido que no tendría nada que ver con los riñones normalmente, pero se han unido. Por eso le llamamos riñón, por su forma, se le ha llamado riñón en herradura. Algo que vimos en la María de Jesús, en el cadáver que tenemos en las actividades prácticas, una hipoplasia renal, un riñón que se ha vuelto muy pequeñito, o sea que es muy pequeño, puede ser funcional con respecto a su homólogo contralateral. Aquí lo podemos ver. Es pequeño y el que se considera normal para su tamaño. Aquí vemos un doble sistema ureteral incompleto porque se unen, hay un momento en que se unen, a veces llegan incluso divididos hasta abajo, se dice completo, pero aquí ven un doble aparato pielocalicial y dos uréteres, dos pelvis, dos uréteres. Otro muy importante que es el llamado riñón poliquístico. Vean los quistes aquí como se ven perfectamente. Como habíamos hablado del cólico nefrítico y de la posibilidad de, aquí ven, los cálculos, y la posibilidad de que estos puedan moverse y quedar obstruidos, hay un procedimiento que ya la tecnología ha puesto al servicio, si bien, como sabemos, no de todos, pero desgraciadamente así, llamado litotricia, en el cual se persigue colimar, es decir, apuntar desde el exterior y a través de ondas de ultrasonido, provocar la destrucción. O sea, pulverizar, hacer mucho más pequeñas las partículas que forman el cálculo y que estas puedan ser eliminadas a través de las vías conductoras. Como le dije, fíjense que aquí la distancia, el diámetro que aceptamos para que esto pueda salir sin problema es menor de 5 milímetros. También otros tipos de formas en que investigamos el tracto urinario es a través de
la ureterorenoscopía y la nefroscopía. Y esto no es más que ver a través de procedimientos endoscópicos, como se ven aquí, por vía transuretral, vejiga y a través de los uréteres, es decir, las vías urinarias. También a través de estos procedimientos endoscópicos se pueden retirar, como vemos aquí, englobar y retirar cálculos. Se hacía también, en este caso, transcutáneo, pero ya transabdominal, esto se hace bien poco. Se llamaba nefroscopía translumbar. Entonces, hablemos un poquitico de lo que nos va quedando de la vejiga. Entonces, bueno, en la vejiga se almacena toda la orina que ya se produjo en los riñones y que fue conducida a través de los uréteres. Por lo tanto, constituye una propuesta que les puse aquí, un receptáculo para la acumulación, normalmente entre 500 y 700 milímetros. Quiere decir que, por ejemplo, en los individuos, los hombres que padecen de la próstata, pues la capacidad de la vejiga disminuye por ocupar la próstata una parte importante de ese espacio en su crecimiento y hace que las micciones sean más frecuentes y menos. Entonces hablemos de las porciones. Ya sabemos que esto está situado dentro de la cavidad inextendible llamada como cavidad pelviana. Y entonces veremos un fondo, veremos un cuerpo, un ápice, que aquí está, vamos a verlo mejor en otra imagen porque no me gusta esta para poder hablar de, y el cuello, que es la parte estrecha hacia abajo con la que se continúa la uretra. Veamos otra imagen. Bueno, un poquitico de la estructura. Sí, por supuesto, una túnica muscular, de la cual destacaremos la presencia del llamado músculo detrusor y un músculo aquí alrededor del cuello vesical, que es casi una dependencia de este, que se llama el músculo esfínter vesical, alrededor del orificio uretral interno. Este es un músculo liso, controlado por el sistema nervioso autónomo. Aquí estaría el diafragma urogenital, músculo transverso profundo del periné. Aquí estaría el esfínter externo de la uretra, el que nos impide orinarnos conscientemente, pero acá es músculo liso. Y vean cómo la mucosa interna de la vejiga un poco nos recuerda la del estómago, es decir, por la presencia de los llamados pliegues vesicales. Hay una zona en forma triangular donde vemos la llegada de los uréteres, que aquí podemos observar, y el vértice está dirigido precisamente hacia el orificio, en este caso uretral interno. Esta zona se desconoce con el nombre de trígono vesical y no tiene pliegues. Entre los dos orificios de llegada de los uréteres podemos ver un pliegue más o menos sobresaliente, que sería el pliegue interuretérico, y por detrás una depresión, donde, como les decía, en caso de prostatitis, hiperplasia prostática benigna, aumento de la próstata, pues puede quedar un remanso de orina. Bueno, aquí sí lo vamos a ver mejor. Como les decía, miren, para el hombre, todo esto es el fondo, la parte más posterior, fondo. Todo esto es el cuerpo, este sería el ápice, y aquí tenemos el cuello. En la mujer, fondo, mírenlo aquí contactando con el útero, una parte de la vagina, esto sería el cuello, perdón, el cuerpo, todo esto, el ápice, y hacia abajo estrechándose en lo que es el cuello vesical y la uretra femenina, que es bien cortica, como ya todos conocen. Bueno, un poquitico para significar las relaciones anatómicas de la vejiga masculina. Aquí tenemos una vista anterior, fíjense cómo el cuello se estrecha, pero aquí abajo tenemos la próstata en el hombre, la base de la próstata. O sea, es una relación inferior. En esta vista lateral la podemos observar aquí la próstata. Aquí también. Y aquí. Ya desde el punto de vista posterior nos encontramos con el recto. Y entre la vejiga y el recto, como una relación quizás un poco posterolateral, tenemos la llegada del conducto deferente. Vean cómo pasa medialmente a la llegada de los uréteres, que se dilata para constituir la ampolla y que junto con las vesículas seminales, de las cuales también es una relación,
posterolateral de la vejiga del fondo, constituyen ya después el conducto eyaculador, ya que estaríamos hablando de próstata, pero ampolla del conducto deferente y vesículas seminales constituyen relaciones posterolaterales. A ver, bueno, por encima, como ven aquí el peritoneo, cubre, esta es la excavación, recto vesical en el hombre, zona declive, zona baja, importante, y arriba estarían todo lo que son las asas intestinales del intestino delgado. Lateralmente discurre, como ven aquí, el conducto deferente que pasa, reitero, medial a la uretra. En el caso de la vejiga femenina, la estamos viendo aquí, su fondo en relación con un poco el cuerpo y el cuello uterino, el fornix vaginal y la pared anterior de la vagina, en su parte superior, por supuesto. Las asas intestinales, esta sería la excavación vésico-uterina, aquí tenemos la recto-uterina, que no es relación. O sea, de hecho, las relaciones se establecen a través del peritoneo, no con el peritoneo. Cuando hablamos de relaciones con el peritoneo, decimos, este órgano es intraperitoneal, una cosa así. Entonces, y por debajo, igual estrechándose, para dar continuidad a la uretra, que como ustedes saben, se abre en el vestíbulo vaginal, en el espacio, en el pudendo femenino, en el espacio entre los labios menores. Otro de los estudios con los cuales estamos familiarizados a la hora de ver vejiga, mantenemos los procedimientos endoscópicos y el término correcto sería uretrocistoscopía. Vean aquí, a través del pene, hasta llegar a la cavidad vesical. Fíjense que la vejiga, esto es importante, porque supongamos que no podemos evacuar el contenido, tratamos de pasar una sonda. Las sondas saben que, bueno, hablaremos un poquitico de las características de la uretra masculina y ahí vamos a significar esto. Son dos cosas importantes. Pero esta vejiga, en condiciones patológicas de no poder evacuar, pues puede reventar. Así, literalmente. Se crea un globo vesical y termina reventando. Y si no puede evacuarse a través de una sonda, pues por encima de la sínfisis del pubis se puede puncionar para evacuar el contenido. Y como el tejido aquí es un tejido areolar laxo, pues el peritoneo, a medida que la vejiga va aumentando, pues va subiendo también, y esto permite incluso la evacuación sin que haya posibilidad de que parte del contenido de la orina pueda pasar tan siquiera a la cavidad peritoneal. Así que es uno de los procedimientos que aprovecha las bondades del conocimiento de la anatomía de esa región. Bueno, la cistitis, entre la cual una de las bacterias más importantes sería la Escherichia coli, procedente del recto. Bueno, esto hay cuestiones inherentes, por ejemplo, en los niños, al lavado, ¿verdad? Siempre es de adelante hacia atrás, no tratemos de limpiar de atrás hacia adelante para evitar esta contaminación, porque además como la uretra es tan pequeñita, pues la vía ascendente funciona perfectamente, sobre todo en las hembras. Y aquí vemos una cistouretrografía, estamos administrando contraste para ver vejiga. Bueno, ahora sí vamos a aprovechar un poquitico aquí, como les decía, fíjense, esto es vejiga, fondo, cuerpo, ápice, cuello, próstata, y todo esto es pene. Y aquí distinguimos una pequeña parte muscular que es el diafragma urogenital del perineo. Y esto nos lleva, esta es la uretra masculina, por supuesto, unos 18 centímetros aproximadamente. Es importante cuando vamos a pasar la sonda y saberlo porque cuando hablamos de porciones de la uretra masculina, tenemos dilataciones, pero también tenemos estrechamiento.
Entonces, sabe que la uretra, o recordar, tiene una doble función. Ahora estamos hablando de la función urinaria, pero ya veníamos claro de que a través de la unión del conducto excretor de las vesículas seminales y la ampolla del conducto deferente, este conducto eyaculador aportaba lo que se conoce con el nombre de semen, conteniendo espermatozoides, secreción de las vesículas seminales, se le añaden las glándulas, secreción de las glándulas bumbouretrales, etc. Pero recordar que la uretra masculina tiene una doble función, asociada a los órganos genitales y asociada al sistema urinario. Entonces, ¿cuáles serían las partes de esta uretra? Rememorar un poco. Bueno, si vamos del interior hacia el exterior, sería orificio uretral interno, la porción prostática de la uretra, la más dilatada, la más estrecha de todas, la porción membranosa. Por eso le decía, si usted trata de pasar una zona y llega, no se completa la distancia y usted supone, porque al tacto se nota, cuando hay un impedimento no insista porque puede perforar también la uretra. Y entonces buscaríamos evacuar, como les dije, por encima de la sínfisis del pubis y llegar directamente a la vejiga. Es una de las opciones, no es la única, por supuesto. Entonces, porciones, como había dicho, la prostática, la más dilatada de todas, la membranosa, atravesada por el músculo transverso profundo del periné, cuyas fibras más centrales forman el esfínter externo de la uretra. Esto es músculo estriado y aquí hay controles voluntarios. Como les dije, esto es lo que nos impide orinarnos en condiciones de urgencia. Y la peniana, que tiene una dilatación posterior, que sería la fosa vulvar, y una dilatación anterior, en este caso, la fosa navicular, dentro del glande del pene, y una presión muy estable, no es ni dilatación ni estrechamiento, intermedia entre ambas. Y finalmente el orificio uretral externo, que sería considerado un estrechamiento. O sea, dilataciones, reitero, prostática, fosa vulvar, fosa navicular. Estrechamiento, orificio uretral interno, externo y porción membranosa. Bueno, más de lo mismo, quizás debía escoger esta lámina que se ve mucho mejor, ¿verdad? Aquí vemos los uréteres, vemos, recordemos, testículo, epidídimo, conducto deferente, trayecto por el canal inguinal, vean aquí medial, y aquí, bueno, vesículas seminales, conducto eyaculador, porción prostática, orificio uretral interno, porción membranosa, fosa vulvar, uretra esponjosa peniana, hasta la fosa navicular. O sea, se incluyen la vulvar, pero son dilataciones dentro de la misma posición que entre ellas es bastante estable, como les digo, y orificio uretral externo. Aquí vemos una sonda, ya con su balón inflado, para evacuar, como habíamos dicho. Una sonda Fowler. La uretra femenina es muy chiquitica, como ven ustedes aquí. Y ya ustedes saben las características del periné. Si no solo está atravesando la uretra, sino también la vagina. Y bien, jóvenes, con esto llegamos al final de la actividad en el día de hoy.